Bien, pues vamos a dar comienzo entonces a la tercera sesión de membresía de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental de este año 2020. Eh, en primer lugar, agradeciéndoles a todos la asistencia que han tenido, que ha sido bastante numerosa. Nos da mucho gusto poder comenzar con este tipo de sesiones vía remota, que es algo que la mesa directiva que presentó Daniel Basurto ya nos habíamos planteado a lo largo del año pasado, la manera de hacer como extensiva la actividad que se va dando a nivel central en la academia a todos los miembros que están en todo el país. Y bueno, pues evidentemente las circunstancias nos han hecho curarnos y tomar decisiones un poco más a prisa de lo que llevábamos, y cosa que en ese sentido se agradece. Y bueno, pues finalmente aquí estamos con esta primera sesión vía remota que esperemos que sea exitosa. Vamos a dar algunas indicaciones muy breves de cómo se va a dar la sesión para que sea más fácil su desarrollo. Lo primero es el administrador de la academia mantendrá en general la cámara y micrófonos de los asistentes apagados con la finalidad de no meter ruido al sistema y que pueda haber menos inconvenientes también en la transmisión. Entonces solamente van a ver habilitados a las personas que estamos dirigiendo o hablando eh, si hay algún inconveniente en sus conexiones, pues les rogamos que tengan paciencia y que si por alguna razón tienen que dejar la sesión, pueden volver a solicitar reingreso para que no se pierdan los detalles, ¿no? Bien, entonces, sin más preámbulos, le voy a pedir al licenciado Daniel Basurto las palabras de bienvenida para la sesión. Gracias, Carlos. Gracias a Carlos Rábago y a Raúl Arriaga que nos hagan el favor de compartir algunos temas de trascendencia. Y desde luego a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Siempre se ha dicho que gracias a la participación, gracias a la actuación, es lo que permite que las agrupaciones, grupos y organizaciones puedan ser actuantes, dinámicas y puedan tener una actividad que sea de trascendencia y más como una como de la academia en la que siempre se ha buscado tener una posición seria, objetiva, científica, jurídica y que pueda tener arraigo en el pensamiento no solo de los consultores y de los colegas que se encuentran en el campo de batalla de diario, sino en las autoridades en los 3 niveles de gobierno. Lo primero de todo es esperando que todos estén con salud, tanto en casa como en sus equipos de trabajo, ustedes mismos. Creo que es lo más importante hoy en día. Sin duda es un reto en el que estamos enfrentando de capacidades, de las consideraciones en las que tenemos todos los días, de lo que representa el aislamiento y lo que representa el tratarse de reinventar, rediseñar y hacer las actividades que se tienen que hacer para continuar en la vida lo más razonablemente posible en términos normales. No obstante eso, yo soy de los que piensan, no sé si hay muchos, que la capacidad de asombro cada vez se hace menos y cada vez es más curiosa. Los temas que comentarán hoy, tanto Carlos como Raúl, revisten de la mayor trascendencia por los temas que trastocan. Pero si vemos qué está sucediendo en términos de decir la comunicación, la información, cómo se genera, me choca decir que la telenovela de las 7 p.m. derivado y luego con la tragicomedia del Matutina es un problema de entender y de saber cómo debe ser la mejor forma
de dar un seguimiento a un aspecto que es de dominio público y de interés nacional y de interés de cada uno de los que habitamos en este país, digo, ni en el mundo, porque es un tema mundial. Pero también es cierto que hay otros actores que siguen trabajando y siguen creando situaciones de alerta. Basta decir, y es muy simple, no es el tema de toda una sesión, el tema de las energías, a qué le está apostando el gobierno, cuál es su carta, ahora sí, como dicen, carta de Santa Claus, cuáles son los efectos que está generando esta publicación que hace la señora Nale para tratar de echar a un lado a todos los que son las energías renovables, los temas de las decisiones de gobierno en cómo actuar y qué decidir. Sin duda afectan y sin duda tienen un impacto. Y si vemos qué acciones en particular se están desarrollando, es tan simple como ver qué es lo que el Congreso está trabajando. Actualmente estamos trabajando, participando activamente, aquí en este caso es como academia, en algunos puntos específicos, en lo que representa la iniciativa o las iniciativas que se han presentado en materia de agua para hacer la nueva Ley General de Aguas, que sin duda es una de mayor trascendencia. Y si no tenemos una posición específica, si no tenemos le damos un seguimiento adecuado, puede generar grandes trastornos, no solo a la industria, sino a todo aquel que tiene beneficios o hace uso del bien de dominio público. Me parece que son tiempos de estar concentrados en lo que se da, en lo que sucede. Hemos estado tratando de identificar cuáles son los puntos que de mayor trascendencia puedan ser de interés para la comunidad, que es, ahora sí yo le llamaría científica, técnica, profesional en los temas ambientales y en particular de impacto ambiental involucrados con la academia para poder compartir y participar. Agradezco en nombre de toda la mesa directiva, desde luego en el propio mío, en mi propio nombre, su participación, deseándoles nuevamente lo mejor en estos tiempos, como ahora todo es en tiempos de COVID, pero en estos tiempos hasta que buenamente se sana y se asegura la reactivación de las actividades. Gracias por participar y por estar. Y regreso el micrófono a Carlos Rábago para lo subsecuente. Gracias. Buen día. Muchas gracias, Daniel. Bien, también como parte de la dinámica de la sesión, no omito comentarles que si tienen alguna pregunta, estas las haremos como suele acostumbrarse al final de las presentaciones de ambos expositores, y la mecánica va a ser que las escriban en el chat que tiene la misma aplicación, pues diciendo los principales datos personales, que es el nombre de la persona que lo está haciendo, de dónde es, y la pregunta y la pregunta concreta, que pueda ser, por favor, más sucinta posible para que demos tiempo a la mayor cantidad de preguntas que sea posible. Realmente también decirles que vamos a ser muy puntuales con el término de la reunión, entonces para permitir las demás actividades que tengan los asistentes, cortaremos la sesión de preguntas a las 12:25 para dar algunos avisos generales y concluida la sesión. Nuestro primer expositor es el licenciado Carlos del Razo, que es miembro de la mesa directiva actual de la academia. Él es abogado por la Universidad de las Américas, maestro en Derecho y Política Ambiental por la Universidad de Kent en Inglaterra. Es especialista en Administración Energética por la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Socio del despacho de abogados de Solcargo y su práctica se enfoca en el derecho ambiental y regulatorio. Otras de sus actuales cargos incluyen ser profesor titular de las asignaturas de transición energética y régimen jurídico de la reducción de carbono en la especialidad de Derecho Energético de la UNAM. Es vicepresidente de la Comisión
Energía y Medio Ambiente de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados y, bueno, ya decíamos, miembro de la mesa directiva de la AMIA. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, Tocayo, por la presentación. Buenos días a todos y me uno al mensaje de Daniel. Espero que todos estén muy bien y con salud y también sus amigos y familiares. Pues yo preparé algunas notas que voy a compartir con ustedes, que son básicamente una recapitulación de los solo de cuatro de todos los acuerdos que ha publicado la Semarnat para declarar días inhábiles para esa dependencia y sus desconcentrados, para Conagua, SEA, CONAMP y Profepa. Y para ello, nada más voy a ¿puedes pasar la diapositiva, Elisa, por favor? Gracias. Aquí hice una pequeña recapitulación de los acuerdos, de solo algunos de los varios de la mirada de acuerdos que se han publicado por parte de la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad y la propia Presidencia de la República, porque esos acuerdos de algún modo influenciaron la actividad de la Semarnat, la lectura que le dio Semarnat a lo que deben considerarse, por ejemplo, como medidas adecuadas para prevenir la propagación del COVID, las actividades esenciales que sí tienen que seguir atendiéndose durante la contingencia, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí pueden ver todos estos que están listados, pero solo voy a rescatar dos de ellos. El de actividades esenciales que pueden ver ahí del 31 de mayo de 2020 es uno en el que, bueno, pues ya estaba iniciada la Jornada Nacional de Sana Distancia y ya se habían implementado varias restricciones, tanto a nivel federal como por diversos gobiernos estatales y municipales. Y la lectura fue de parte del gobierno federal decir, bueno, hay diversas actividades que no pueden detenerse, ¿no? Entonces, vamos a establecer cuáles son. Por regla general, se entiende que todas son actividades no esenciales y solo las actividades esenciales de ese acuerdo son las que podrán realizarse con ciertas restricciones también durante su operación. Entonces, este acuerdo, la verdad es que trajo bastantes dolores de cabeza tanto a operadores jurídicos como a los regulados, porque justamente implicó, digamos, tratar de interpretar algunos de sus supuestos con cierta coherencia económica y con cierta coherencia operativa, porque incluso la redacción a veces resultaba confusa. Un ejemplo es, vamos a decir, hay un apartado que se denomina sectores fundamentales de la economía, y ahí, por ejemplo, hablaba de venta y distribución de energéticos. Pero en realidad, pues incluso el concepto de energéticos ni siquiera está previsto en la ley de hidrocarburos, ¿no? Entonces, pues ahí después podría entenderse, bueno, o sea, se refiere a combustibles, a petrolíferos, a gas natural, gas licuado de petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios eran necesarios también decir, bueno, la venta y distribución no se puede llevar a cabo si no se tiene, por ejemplo, almacenamiento de hidrocarburos. Entonces, de algún modo, implicó una interpretación bastante exhaustiva con los diferentes sectores. También implicó que, por ejemplo, pues, se tienen que promover amparos para pedirle a las autoridades que dieran la lectura, ¿no? Fue el caso en el que tuvimos que promover amparos, por ejemplo, en el sector minero, para establecer que pues, no se pueden elegir actividades de un momento a otro. Y, en fin, ahí tuvimos que hacer varios ejercicios de interpretación en diversas actividades que se prevían en ese acuerdo, ¿no? Pues bien, dicho anterior,
y con ese andamiaje nuevo, normativo de medidas para control de la contingencia, la lectura que le dio Semarnat es, bueno, o sea, en definitiva no se pueden seguir llevando a cabo las actividades como lo venimos haciendo. Y lo primero que hicieron en una etapa pues todavía relativamente temprana de la contingencia fue publicar este acuerdo me saltaron una la Melissa. A ver si puedes pasar a la anterior. No, a la anterior, por favor. No, tienen que retroceder. Ok, no sé qué está pasando. Ahí, por favor. No, la anterior. Disculpa por los inconvenientes. Sí, perfecto. Gracias. Este acuerdo de 24 de marzo estableció el primer periodo de 10 inhábiles. Se estableció en principio del 23 al 17 de abril. Es uno de los 4 que les mencionaba, de varios otros acuerdos que se han publicado para la Semarnat, pero aquí básicamente intento resumir el grueso de las actividades de gestión ambiental que han estado limitadas, que es lo que nos ocupa por efectos de los temas que se discuten aquí en la academia. Y posteriormente, el acuerdo del 6 de abril lo que hace es decir, bueno, hay ciertos aspectos críticos en materia ambiental que se deben atender aún con la contingencia sanitaria, ¿ok? Y que por tanto sí se tiene que permitir, por ejemplo, que se desahoguen ciertos trámites. Por ejemplo, uno de esos fue la tramitación de bienes forestales o de parques forestales. Esos documentos son importantes porque justamente la persona que se dedica a transportar material manejable, por ejemplo, de un proceso, pues necesita estas condiciones para acreditar la tenencia y traslado del material, ¿no? De otro modo podría incluso configurar un delito. Entonces, pues sí, es razonable que se haya incluido. Es razonable también que se haya incluido, por ejemplo, permisos que tienen que ver con la importación de sustancias tóxicas, de plaguicidas, o bien del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos con base en el convenio de Basilea, y que también, o sea, de algún modo de dilatar su tramitación, podía interrumpirse actividades pues sumamente importantes, ¿no? Una tercera y última actividad que se permitió fue de parte de la Dirección de Gestión de la Calidad del Aire, que básicamente lo que dijo es, bueno, yo sí necesito que todos los operadores y todos los promoventes presenten su core, y esto lo pueden hacer por medio del sistema de la cédula de operación anual web, y también a través de su envío a diferentes correos electrónicos, ¿no? Entonces, de algún modo, sí están reconociendo estas direcciones generales que pues, necesitan atenderse trámites importantes, ¿no? Aquí la pregunta sería, yo creo que para varios de los colegas consultores que están aquí en esta sesión, si no debiera haber ocurrido lo mismo o si no debiera hacerse lo mismo con los temas críticos de impacto ambiental, ¿no? Y también pues cabe la pregunta de si no convendría hacer uso en este momento de un instrumento como la manifestación de impacto ambiental electrónica, ¿no? Que podría dar cumplimiento también a lo que dice el acuerdo de usar medios electrónicos para evitar interacciones físicas. Entonces, ese planteamiento solo lo dejo sobre la mesa. La siguiente, por favor. Pues bien, el tercer acuerdo simplemente fue para prorrogar el plazo. Iban a reanudarse en teoría actividades el 20 de abril y se va a prorrogar del 20 al 30. Y finalmente, el cuarto y último acuerdo de estos 4 que destaco amplió el plazo ya ahora para todo mayo
es en el periodo en el que nos encontramos en este momento. Y también hizo algo interesante en esta lógica de que hay ciertos aspectos críticos en el tema ambiental. Permitió, por ejemplo, que la CEA sí volviera a recibir trámites, algunos trámites de la unidad de gestión industrial que tenían que ver con algunas cadenas de proveeduría y de hidrocarburos. Y por tanto, pues ahí también se permitió, por ejemplo, la recepción de trámites que tienen que ver con materia de impacto ambiental, también riesgo ambiental y sistemas de seguridad operacional. Otra cosa que también hizo ese acuerdo fue permitir una serie de trámites, prácticamente todos los que, o varios de los más importantes que lleva la de gira, para los proyectos prioritarios que les mencionaba al inicio, que fueron publicados en un acuerdo de justamente del 23 de abril de proyectos prioritarios y acciones de austeridad, que fue un acuerdo muy polémico y muy discutido, no solo porque aparecía redactado como en primera persona por Andrés Manuel López Obrador, sino que también porque pues, se aducían algunas violaciones a derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, para lo que nos ocupa, es que en este acuerdo cuarto, se permiten ya la recepción de diversos trámites en materia de impacto ambiental. A ver si ya podemos pasar a la siguiente, Elisa. Entonces, dicho lo anterior, algunas consideraciones como para resumir todos estos acuerdos de la Semarnat son que, en efecto, por regla general, los trámites y procedimientos que se tramitan o que se deben tramitar ante la Semarnat y ante sus órganos desconcentrados deben entenderse como suspendidos. Claro, salvo las excepciones que ya apunté. Perdón, me dicen que se oye un poco cortado. Voy a tratar de hablar más fuerte y más pausado. Voy a darle la palabra, voy a darle la palabra a Raúl y voy a intentar reanudar por otra vía. Porque estoy leyendo muchos mensajes de que no se está escuchando. Tocayo, si quieres, le cedo la palabra a Raúl y en todo caso reanudo por otra vía. Gracias, Carlos. Sí, regresamos contigo en un momento y si les parece bien, entonces, mientras le damos la palabra a Raúl Arriaga. ¿Ya estás bien conectado, Raúl? Ya estoy aquí en línea, gracias. Ok, perfecto. Bien. ¿Comienzo? Perdón. Vamos entonces con la intervención de Raúl Arriaga. Él, pues, es un miembro muy conocido de la academia, es biólogo, egresado de la UNAM, doctorado en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, diplomado en Alta Gerencia y Administración Pública de la Universidad de Texas en Dallas, perito certificado en Impacto Ambiental y en Contaminación de Ecosistemas Marinas por el Colegio de Biólogos de México, director de Proyectos Complejos y certificado nivel B por el IPMA,
Ha sido director general del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat. 2 veces ha sido reconocido con el grado de doctor honoris causa por su trayectoria profesional y contribuciones a la protección al medio ambiente y desarrollo sustentable de México. Pues sin más preámbulos, Raúl, adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Un gusto estar por aquí con ustedes. Vamos a hablar sobre esta condición, el panorama de la gestión ambiental en México derivado de la pandemia. En realidad es un contexto complejo. Voy a tratar de ir más o menos a prisa para llegar a la parte más sustantiva. Primero tendríamos que reconocer el contexto en el que nos encontramos. Son 3 elementos fundamentales. El tema que se refiere a la transformación de la estructura y operación de las instituciones públicas ambientales y la modificación de los instrumentos regulatorios ambientales que han venido presentándose en el año pasado y esto derivado del cambio de gobierno, del cambio de modelo de desarrollo que está planteando esta nueva administración federal y esto también ha generado un cambio en las prioridades. No nos es ajeno todo lo que ha venido pasando y esto ha generado desconcierto. Esta serie de decisiones también han incidido en la economía y si bien no se reconoce como una recesión económica, pues el crecimiento económico del año pasado fue negativo, o sea, fue decrecimiento. Y esto ha incidido en las inversiones. La reducción de inversiones ha traído como consecuencia la cancelación de nuevos proyectos, incertidumbre en servicios gubernamentales, reducción de mercados, reducción de liquidez y flujos. Y como dice el refrán, éramos muchos y parió la abuela, pues resulta que llega la pandemia del SARS-CoV-2 y no es algo que, digamos, nos toma por sorpresa, porque México nos dio la oportunidad de prepararnos para ello. Sin embargo, no reconocimos oportunamente esto y esto ha generado pues dificultades en la previsión y planeación estratégica que ha sido limitada, incertidumbre en las capacidades gubernamentales, efectos adversos en salud y confianza de la sociedad y un incremento en el deterioro económico. Si vemos la primera parte en la transformación de la estructura y operación de las instituciones públicas, pues ha venido presentándose pues prácticamente un desmantelamiento institucional de facto. Si bien no se ha modificado el reglamento interior de la Semarnat ni la ley orgánica de la administración pública, pues de facto ya desapareció una subsecretaría, han desaparecido direcciones generales y unidades operativas y las funciones están un poco dispersas. Esto aunado a la reducción de personal que ha sido significativa y que hace que los servicios que se vienen prestando pues vayan teniendo problemas, ¿no? La sustitución del servicio civil de carrera por el mecanismo de la meritocracia, es decir, se sustituyen servidores públicos que tienen a su cargo áreas técnicas relevantes para los cuales hay un perfil técnico definido y se sustituyen por personas que no tienen el perfil profesional ni la experiencia. Esto ha generado la desarticulación de la gestión ambiental, la mitificación de procesos y servicios, es decir, todo lo que no se comprende es corrupción. Y esto genera que cualquiera de los procesos que promovemos como prestadores de servicios ambientales, pues no se entienda cuál es la función. No existe un planteamiento concreto de imagen objetivo, es decir, no hay un programa nacional de medio ambiente, no hay una estrategia de definición de estructura de la Secretaría. En consecuencia, pues ahí tenemos una incertidumbre muy grande. Por otra parte, se han venido dando modificaciones a los instrumentos regulatorios ambientales, es decir, se modifican leyes, se modifican reglamentos, se modifican normas, algunas por la vía jurídica y otras de facto. Simplemente aplican de manera diferenciada.
esta aplicación y operación discrecional de los instrumentos de gestión generan incertidumbre. Ya no sabemos si se pueden cumplir los servicios en los tiempos que están establecidos en la ley o que se venían dando, porque pues, se han ajustado las cosas, ¿no? La pérdida operativa del mecanismo de gestión y seguimiento de proyectos en línea, este sistema, el portal de Semarnat, en el cual podíamos ver el seguimiento de nuestros trámites, pues si de por sí se ha venido deteriorando, ahora es algo casuístico, ¿no? Y de pronto vemos como si se hubiera quedado en una foto fija el proceso y el trámite está en firma y puede pasar en firma semanas o meses, ¿no? Entonces, esto también genera desconcierto. La desaparición de facto de la mía electrónica, que es un instrumento que es suyo, podía haber continuado en la operación, sobre todo a lo que ha comentado Carlos antes de un servidor, pues era factible que esto pudiera operar y prestar este servicio. Sin embargo, ahí está guardado en un cajón. Y pues la redefinición del mecanismo de evaluación de impacto ambiental, que ha sido selectiva y de facto hay proyectos que salen fast track, para los cuales no hay mayores impedimentos y otros que simplemente no avanzan. ¿Qué nos genera esto? Pues nos genera una condición de incertidumbre en la cual tenemos un círculo vicioso. La incertidumbre institucional, en la cual no sabemos qué cosas hacen las oficinas centrales y las delegaciones que dejaron de existir pero siguen existiendo. El año pasado hubo un gran desconcierto en las oficinas regionales, en las delegaciones federales, al haberse retirado los cargos a los delegados, quedar un encargado de despacho, se nombra un superdelegado que nos han vendido mucho mediáticamente, pero que no tenemos claridad de el alcance de ese superdelegado. Más bien administra recursos, hace política. Entonces las delegaciones federales, los encargados de despacho, de pronto han asumido, reasumido su función. Y bueno, el año pasado preguntábamos en oficinas centrales, oye, esto se ingresaba en delegación, lo ingresamos en oficinas centrales, y la respuesta era sí, todo en oficinas centrales. Entonces, pues esto también generó un desconcierto porque esa respuesta no se le daba a todo mundo y a otros les decían, no, ingresan en la delegación, y la delegación lo bateaba acá. Entonces, esa incertidumbre ha sido un problema. Al tener esta incertidumbre de la institución, también genera incertidumbre en la gestión. Una mía con ETJ de un proyecto privado que se ingresaba en oficinas delegacionales, pues de pronto ya no se sabía si se ingresaba ya o se ingresaba en México. Un DTU, no se han echado atrás acuerdos que vienen desde hace tiempo y entonces sigue existiendo, pero ya no existe. Igual los ETJs, entonces no hay claridad. Y el tema de la zona costera, que también es algo ambiguo. Por otro lado, hay autorizaciones fast track de proyectos, ¿no? Sobre todo los asociados a proyectos estratégicos, en los cuales pues se dan las autorizaciones, mientras que otros similares se quedan en el proceso. Y la cancelación de autorizaciones vigentes, como el NAIM, como la de Constellation Brands, que era una autorización estatal, pero que se buscó el mecanismo para, a través de la autorización de acceso al agua, pues el proyecto se parara. Las energías renovables, que es un ir y venir. La semana pasada se emitió un acuerdo, bueno, hace unas semanas, la CENACE, y ahora los amparos le están dando la salida a varias empresas. Entonces, todo esto genera una gran incertidumbre y este círculo vicioso en donde la repercusión y lo que viene pasando es una recesión económica y una reducción de las inversiones. ¿Qué pasa con ello? Ya tenemos esto y de pronto este crecimiento y el desarrollo y la arrogancia humana nunca se imaginó que sería vencido por un ser ínfimo y minúsculo que ni siquiera es un ser vivo, un virus. Y de pronto aparece el virus
y se genera un problema a nivel mundial. La pandemia mundial, el SARS-CoV-2, genera una dinámica que está pasando allá en el mundo, pero aquí en México estamos metidos en nuestra burbuja y no la reconocemos, la dejamos que vaya avanzando y este problema, pues en solo 6 meses se dispersó por todo el mundo y oficialmente llegó a México en marzo, aunque los primeros casos se documentan desde febrero. Y el proceso que nos acaba de platicar Carlos se ha reconocido por aproximaciones sucesivas y no tenemos claridad de la estrategia, pero esto ha paralizado la vida y la actividad económica en el mundo y obviamente aquí en México nos tiene a todos guardados. ¿Qué sucede con esto? Pues que la forma de vida como la conocíamos, pues ya es otra. Y aquí vemos esta foto superior izquierda desde el seminario que tuvimos apenas en el Congreso de Peritos. Así estábamos todos apretaditos, porque además hubo sobrecupo. La pasamos muy bien, pero pues ahora estas estrategias de acción, pues con todo lo que implica, ¿no? La sana distancia, los cubrebocas, las áreas públicas, la vida social, que ya en algunos países se empieza a ver como guardaditos, ¿no? Y el trabajo en la oficina, que en este momento nosotros estamos en esta modalidad de trabajo desde casa, pero que empiezan a regresar en otros lugares del mundo. ¿Cómo y en dónde se prevén cambios en la gestión ambiental? Esto es lo que está pasando. Y con todos estos acuerdos que salen, que son emitidos por la autoridad y que son parciales y que no nos dicen las cosas concretas, pues lo que tenemos es en la realidad que tenemos modificaciones institucionales y modificaciones operativas. Y las institucionales tienen que ver con las estructuras de gobierno, con los elementos regulatorios y con la forma de operación de las instituciones. Y por otro lado, las operativas tienen que ver con lo que hacemos nosotros. ¿Cómo podemos ahora enfrentar esta nueva situación que nos presenta un panorama diferente al que conocíamos? Las consideraciones derivadas de los cambios político-administrativos nos dan estas modificaciones. Las estructurales, decíamos, las delegaciones, si bien no tienen delegado, tienen un encargado de despacho. Y lo que han optado por hacer es empezar a recibir trámites porque perciben que de esa manera protegen su trabajo. Los van a correr y lo que están buscando es hacerse útiles mejor. Y empiezan a dar servicio otra vez tímidamente y no de manera consistente en todo el sistema, ¿no? Y en las regulatorias también tenemos este problema en donde, particularmente en los mecanismos de consulta, se han dado las consultas, pero ahora en esta modalidad a mano alzada, que no está prevista en ningún lado, pero que ahora si se hacen consultas, pues con las nuevas condiciones que nos están presentando, tendremos que considerar cómo podremos implementar un mecanismo así. Estas medidas sanitarias que nos implica considerar en este tipo de actividades, además tiene el defecto de que al no haber sido decretado el problema de la emergencia sanitaria de una manera legalmente apropiada, el gobierno federal lo acepta pero no lo reconoce y en consecuencia no hay una estrategia nacional. Los estados lo aceptan, lo reconocen y generan sus mecánicas y los municipios también y entonces lo que tenemos es estados en donde hay medidas súper estrictas, estados en donde hay más laxas y ahora con esta estrategia de regreso los denominados políticamente municipios de la esperanza pues son los que ahora están en más riesgo, porque si no tenían nada y se les da puerta abierta, pues no se van a mover nada más allá adentro, van a interactuar hacia otros lugares, entonces son los más vulnerables. Pero bueno, esa condición nos afecta porque nosotros tendremos que salir a trabajar. Y en ese salir a trabajar,
¿Cómo lo haremos? Tenemos que considerar varios aspectos. Uno, ¿qué elementos tenemos que considerar de planeación para nuestras operaciones? La logística de transporte, si nos vamos a mover por avión o nos vamos a mover por tierra. La sana distancia no existe, entonces tendremos que estar prevenidos nosotros y pues traer nuestros cubrebocas ya como una prenda cotidiana, ¿no? Y estarla usando todo el tiempo. Trabajo en campo, si de por sí cada actividad en campo tiene sus consideraciones, ahora además hay que ponerle consideraciones sanitarias. Y reuniones de trabajo, operaciones, reuniones de trabajo en nuestro entorno, con nuestros clientes, reuniones públicas con ciudadanos y sesiones de trabajo oficiales a las que tendremos que acudir. ¿Cómo van a aplicar todas estas medidas? Son cosas que están en el aire todavía, ¿no? Pero lo que sí vemos es que esta condición de emergencia sanitaria nos genera un cambio drástico. En este momento tenemos trabajo de gabinete virtual, igual que reuniones como esta virtual, sesiones de trabajo virtuales, pero si vamos a regresar abiertamente a trabajar, pues tendremos que considerar si combinamos nuestra forma de trabajo de gabinete, lo virtual con la oficina y con el trabajo en casa, porque el trabajo en casa nos generará menos riesgo que si tenemos que trasladarnos a la oficina. Entonces habría que buscar una combinación de esto y también con ello reducir costos, que a todos ahora nos preocupa la liquidez y bueno, si esto nos permite generar ahorros tanto en lo organizacional como en lo individual, pues nos dará mayores posibilidades de subsistencia. Esta parte más de gabinete es la que se está atendiendo y abocando más la autoridad en este momento, pero trabajos en campo, como es el trabajo de la construcción, como que queda un tema abierto. Pero a nuestros trabajos en campo, ¿de qué manera lo vamos a ejecutar y qué riesgos tenemos? Es algo que tendríamos que generar protocolos específicos de actuación y obviamente nos va a requerir la adquisición y prevención de equipos y materiales especiales que no veníamos usando y que hoy tendremos que usar. Y estas son algunas cosas. Mientras no haya vacuna, pues entonces tendremos que ser preventivos. Y si el famoso cubrebocas no es 100% efectivo, cuando menos es algo que reduce el riesgo. Se está implementando en estos criterios que aplican en el mundo, bueno, el tema de la higiene, el lavado de las manos, pero ahora la toma de temperatura y también la concentración de oxígeno, utilizar el oxígeno para saber, el oxímetro para ver cómo estamos en nuestra condición de oxigenación sanguínea. Esos dos aparatos son algo que tendremos que adquirir y no uno de cada uno, quizás varios, porque tendremos que utilizarlos en la oficina, tendremos que utilizarlos cuando salgamos y como grupos de trabajo y a sesiones públicas. Y ahí hay una dinámica que no es clara, pero que nos tendrá que aplicar. Este es uno de los protocolos que apenas hace un par de días publicó el Seguro Social, el gobierno federal, en el que define una serie de elementos que las empresas que quieran volver a operar abiertamente, pues tienen que cumplir con todo esto. Y esto es algo que a todas luces se ve rápidamente improvisado, pero que obviamente no aplica para todos. Y que si empezamos nosotros a ver cómo lo cumplimos, y difícilmente una empresa, un despacho de consultoría tiene posibilidades y capacidad para tener un médico y una sala dedicada por si se ofrece a aislar a alguien. Entonces, evidentemente esto no está diseñado así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y yo pensaría aquí en los ajustes que debemos de considerar, que se refieren a los tres ámbitos,
al político, administrativo y legal, a los derivados de la pandemia y los temas económicos y de mercado. En la primera parte, políticos y administrativos, requerimos incidir con una participación crítica propositiva muy activa. Hemos estado muy silenciosos, hay mucho debate en redes sociales, pero eso no llega a ningún lado, ¿no? Nos quejamos, decimos, pero tendríamos que buscar hacer un análisis de propuestas regulatorias, definir y promover elementos técnicos de referencia y mecanismos de colaboración y sinergia regionales entre nosotros. Somos una organización con representación nacional. Si vamos a ir a hacer trabajo de campo a algún lugar y tenemos que contratar gente local, apoyémonos entre nosotros y generemos dinámicas de sinergia. Entonces, esto es algo que requerimos pensar y plantear como organización. Para los mecanismos sectoriales y gremiales, para nosotros, los protocolos para trabajo y consultoría en oficinas y trabajo de gabinete no los va a definir nadie para nuestro sector. Lo tenemos que hacer nosotros y tenemos que proponerlo y abrirlo y socializarlo para que de alguna manera podamos también hacer nuestro trabajo. Protocolos para trabajo en campo y logística de campo, que si bien pueden o no ser oficiales, sí serán un gran alivio y apoyo para los que tenemos que salir a campo y que pues de pronto tenemos que considerar muchas cosas y hoy además hay que considerar este tema de salud. La definición de mecanismos regionales de colaboración, soporte y respaldo. ¿Qué es esto a lo que me refiero? Si tengo que ir a Baja California, pues ya estaré hablando con mi amigo Fimbres allá, Arnoldo, échame la mano, ¿no? O si voy a Mérida, oye Ramiro, ¿cómo podemos trabajar este tema? Es decir, tenemos gente, podemos apoyarnos. Si ellos vienen acá o tienen que venir, oye, necesito ingresar, échame la mano. Ahí es donde tenemos que buscar esta dinámica. Y obviamente en lo económico y de mercado, tenemos que generarnos bolsas de trabajo para especialidades regionales, un inventario de equipos y capacidades de soporte regionales para que nos apoyemos entre nosotros como sector y directorios regionales con descripción de servicios de soporte. Como academia, algo que tendríamos que trabajar y que creo que no es necesario pensar en el directorio nacional, sino en una serie de fascículos que nos propongamos hacerlos y los vayamos socializando y los vayamos poniendo en la página de la Caleta. Y sea el capítulo Baja California hace su directorio y lo pone allí, el capítulo Mérida, Yucatán hace el suyo, el de Quintana Roo hace el suyo, en México hacemos y los vamos poniendo allí. Pero no buscamos a todos mándenme para que integremos uno y un día tengamos el nacional, porque para eso podrán pasar meses y ya va a ser demasiado tarde. Quisiera compartir esta reflexión final. Los cambios del 2020 nos presentan el reto de ser resilientes como personas, como profesionales, como gremio y como sociedad. La resiliencia que podamos lograr como sociedad mediante la implementación de mecanismos sinérgicos y de colaboración facilitarán el tránsito por este proceso. Los cambios derivados del SARS-CoV-2 son definitivos. Esos no van a irse para atrás. Incidirán en el diseño e implementación de nuevas formas de interacción social, de desarrollo económico y de relación de la sociedad con el ambiente. La situación económica derivada de las acciones políticas la podremos enfrentar con solidaridad gremial y sinergias, optimizando nuestras fortalezas. Nadie nos va a venir a ayudar. El gobierno no nos va a ayudar. Lo tenemos que hacer nosotros. La vida sigue adelante. Depende de nosotros cómo queramos vivirla. Muchas gracias. Hasta aquí sería mi participación y dejaría abierto para comentarios, preguntas, aclaraciones y reclamaciones. Ya vi que mi abogada está presente, o sea, ahí con ella. Muchas gracias, Raúl. Les insisto en las preguntas que quieran hacer, que las hagan por el chat para que podamos dar lectura al final de las pláticas. Y bien, pues después de la excelente intervención de
Raúl Arriaga, vamos a regresar con el licenciado Carlos del Razo, que me parece que ya está lista, para que nos puedas dar un muy breve resumen de las notas principales de tu exposición, Carlos, y la puedas terminar. Gracias. Gracias, tocayo. ¿Ahí me escucho? Perfecto. Perfecto, gracias. Una disculpa, vi que varios no escucharon prácticamente nada de lo que se dijo al inicio. Ya no voy a regresar toda la presentación por cuestión de tiempo y para también atender comentarios y preguntas, pero la presentación se les va a circular a todos y, por supuesto, si hubiera algún comentario o duda que quisieran compartir ya de manera más personal, pues ahí están mis datos al final. Pero bueno, solo para recapitular y ya resumir lo más importante, aquí en este punto rojo se puede ver el acuerdo que al día de hoy es el que está vigente. Esta es la suspensión de plazos que existe al día de hoy, del 4 al 29 de mayo, en teoría, reanudando actividades el 1 de junio. Muy probablemente, y así me lo han hecho saber por lo menos en la dirección jurídica de ASEA, por ejemplo, están descontando al menos que van a seguir en suspensión hasta el 15 de junio, un poco en línea también con lo que se ha dicho a nivel de gobierno de la Ciudad de México, y por tanto se publicará seguramente, como vieron también en los otros acuerdos, pues un nuevo acuerdo de la Semarnat haciendo referencia a esa prórroga, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tener presente en este momento, pendiente de lo que ocurra también el 29 de mayo, ¿no? En este caso. Solo también señalar, en este último acuerdo, se habilitaron también, como decía, para quienes pudieron escucharme, con base en este criterio de aspectos críticos en materia ambiental, pues la recepción de diversos trámites en materia de hidrocarburos. Para eso la ASEA habilitó una guardia los días miércoles para recepción de trámites, etcétera, y sí, varios de esas solicitudes, varias de ellas incluso en materia de impacto ambiental, pues ya se han ido recibiendo esos días. Otros asuntos que también se habilitaron a partir de esos días, pues fue precisamente la atención en materia de impacto de residuos y de varios otros trámites de la Subsecretaría de Gestión concernientes a los proyectos prioritarios que mencionaba al inicio, fueron publicados por el presidente López Obrador, que tienen que ver con, por ejemplo, los grandes y también no tan grandes de la Administración Pública Federal, el Tren Maya, el corredor transísmico, en fin, el aeropuerto de Santa Lucía, todos esos proyectos. Ahora sí, podemos pasar ya solo a la de consideraciones finales, Elisa. Pues bien, en resumen, los trámites y procedimientos que estaban en curso se deben entender como suspendidos. Esto tiene algunas implicaciones jurídicas, por ejemplo, para los procedimientos sancionadores que pudieran estar en curso ante ASEA o Profepa, pues se debe entender que si ya se estaba a punto de dictar la resolución a esos procedimientos, pues no se computan el plazo que podría ser aplicable a la caducidad del procedimiento, de manera que, por supuesto, esos procedimientos sean exigibles a los particulares. También otra consideración importante es que, pues, así la autoridad evita exceder los plazos de resolución de los trámites. Esto, por ejemplo, podría ser relevante para algunas afirmativas o negativas fictas. En materia ambiental hay pocas afirmativas fictas, pero sí las hay. En materia, por ejemplo, de cambio de uso de suelo. Entonces, con esto también la autoridad pues evita que se actualicen el cómputo de esos plazos, ¿no? Esa es su relevancia, digamos, jurídica. Y otras dos consideraciones es que, y ha sido una inquietud recurrente de parte de varios consultores, es, bueno, pues yo, por ejemplo, tenía una autorización que iba a vencer en marzo o en abril o incluso ahora en mayo,
y en condiciones normales pues hubieran podido presentar una solicitud de prórroga, ¿no? de la modificación. Y todos sabemos lo estricto que puede ser Semarnat con este tema de la vigencia de las autorizaciones. Incluso en numerosas ocasiones ha resuelto que si se pierde la vigencia se tiene que volver a presentar una manifestación de impacto ambiental y emitir un nuevo resolutivo. Entonces, nuestra interpretación es, desde luego, que las autorizaciones se entienden prorrogadas por el tiempo en el que se declararon los días inhábiles y por tanto los consultores, una vez que concluya este periodo, pues ya podrían presentar sus solicitudes de modificación, ¿no? Y una consideración final, pues es que también en el ejercicio de las autorizaciones, pues tanto Semarnat como la SEA tendrían que entender que bueno, sí puede haber cambios de circunstancias en la ejecución de las mismas de manera importante o relevante, pues en el cumplimiento de condicionantes, ¿no? Los consultores, ya lo mencionaba Raúl también, de facto se encuentran imposibilitados, por ejemplo, sé que en Baja California Sur estaba la Marina y no se podían hacer monitoreos biológicos porque tenían la instrucción de que no hubiera nadie en las playas, ¿no? Aun cuando no se trataran de actividades recreativas. Entonces, ese tipo de acciones no se pueden llevar a cabo. Hay otros consultores que no podían acceder a viveros o lugares donde se tenían programas de rescate de flora porque incluso el municipio tenía comprometidos los caminos. En fin, un sinnúmero de situaciones que, pues cuando se presente, por ejemplo, los informes de cumplimiento o las solicitudes de modificación de las autorizaciones, pues tienen que ser consideraciones que realice la Semarnat ya sea pues para otorgar de manera afirmativa esas solicitudes. Y si podemos pasar ya a la última, Elisa. Ok, y no, bueno, me refería a la anterior, a la que dice regreso a nueva normalidad. Perfecto. Bueno, pues esta, para el ojo experto, es, como podrán ver, la entrada para la recepción de la SEA. Bueno, al día de hoy es donde ya se ubica la SEA. Antes estaban también algunas oficinas de la Semarnat. Y este fue el primer miércoles que hubo de regreso, bueno, de guardias para la recepción de los trámites que mencionaba, del último acuerdo. Según me comentaron, esta fila se formó incluso desde las 5 de la mañana. Y bueno, aquí vemos a los consultores o incluso gente de las empresas que están resueltas a presentar sus trámites. Me han dicho que estas filas han sido recurrentes esos días y también pese a que, por ejemplo, en el último acuerdo, como ya lo mencionaba, se había dicho que, bueno, sí hay trámites que se van a resolver con todo y la suspensión de labores, al menos la suspensión física, pues también la capacidad de respuesta de las autoridades está muy comprometida, ¿no? Porque, por ejemplo, todos estos trámites que se ven aquí, toda esta fila es para la unidad de gestión industrial y esa unidad solo puede ir los días viernes por los copias de los expedientes, información para resolver sus trámites. Entonces, en definitiva y en conclusión, pues pese también a lo que se ha establecido en los acuerdos, la administración pública pues está bastante limitada, aquí ya sea incluida, y bueno, lo que esperamos también es que se ralentice todos los trámites y la gestión ambiental en general, con todo lo que ello implica y también con las vicisitudes que también ya apuntaba Raúl. Entonces, pues eso también estamos pendientes para leer sus consideraciones y es parte de los apuntes que vemos como relevantes. De mi parte,
sería todo. Y de nuevo, si hay algo de lo anterior que fuera de interés, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Bien, pues digamos que Raúl ya está listo para irse al campo. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de preguntas y respuestas para los expositores. Bien, permítanme un segundo. Para Raúl Arriaga, por ahí veía yo el comentario de Blanca Gorayev, a quien le mando un saludo, sí, que dice, bueno, pues aquí estamos puestos para el respaldo que se pueda. Es justo eso lo que necesitamos. Y de manera gremial, ¿no? Igual que Arnoldo allá en Baja California, ¿no? Arturo Gómez, que lo está mencionando para Puebla, Veracruz. Es decir, esos son los mecanismos de colaboración que como academia podríamos facilitar. Sobre todo porque en este regreso, viendo la foto que nos comparte Carlos, pues es lo que va a suceder, las filas y el borlote. Entonces, tenemos que buscar cómo nos ponemos de acuerdo, porque estoy seguro que todos tenemos un altero de documentos a ingresar y los clientes nos están presionando porque es el primer día, ¿no? Entonces, valdría la pena que pensáramos cómo le vamos a hacer. Correcto. Nos pregunta también Arnoldo Fimbres de Baja California. Dice, la incertidumbre institucional en la gestión ambiental permeó a los estados. En el caso de Baja California, pues es ya una realidad. ¿Qué hacer, Raúl? Pues igual que en el gobierno federal, los estados, cada estado ha definido sus propios protocolos porque no hay un plan nacional, no hay un proyecto nacional ni una estrategia nacional. Entonces, afortunadamente, pues creo que de una manera nos conocemos muchos de los que estamos en esto y creo que hay que buscar cómo nos ayudamos a facilitar las cosas. Carmelo, allá en Baja California, pues también han dado apurado por la presión del gobierno federal sobre Constellation Brands, ¿no? Y otros temas que traen allá, en donde obviamente, y seguramente a Arnoldo le pasa como a mí en Guanajuato, uno no es profeta en su tierra, ¿no? Puedes trabajar en cualquier lugar, menos en tu tierra, porque ahí siempre te ven raro, ¿no? Entonces creo que es donde busquemos sinergias también para apoyarnos y buscar con aquellas autoridades que tienen voluntad, pues también ver de qué manera trabajamos bien y si no, pues buscar cómo resolverlo nosotros, entre nosotros. Y yo creo que es comunicación y un mecanismo de consulta pues muy permanente aquí en la academia. Bien. Supongo que este es para Carlos del Razo. Alfonso dice, se me hace incongruente que estén recepcionando en la ASEA y que en Semarnat todos los trámites de proyectos que no son considerados prioritarios estén detenidos y los plazos no avancen. Sí, de acuerdo con el comentario de Alfonso. Aquí yo añadiría que, digamos, se suma a la incertidumbre otro tema, o sea, porque hay una, digamos, inconsistencia entre el acuerdo de actividades esenciales del gobierno federal, vamos a decir, a nivel la cabeza del sector que está llevando la contingencia, la Secretaría de Salud y también el Consejo de Salubridad, y ya la lectura que cada dependencia le da, en este caso Semarnat, ¿no? Porque justo el acuerdo sí establece actividades en el sector energético que son esenciales y por eso ya la SEA permitió varios de esos trámites, pero también había muchas otras industrias que están reguladas a nivel federal por la Semarnat, la industria química, por ejemplo.
Entonces, totalmente de acuerdo con el comentario y de nuevo, aquí la cuestión sería, ¿por qué no se hace uso de otros medios electrónicos y también ya se empiezan a habilitar otros trámites? Mencionaba al inicio, quizá no muchos lo escucharon, que, por ejemplo, la actividad minera y otras, acerera también se acercaron con nosotros, promovimos unos amparos para que pudieran continuar con sus operaciones. Ahora ya también se ha publicado que son actividades esenciales y en esa línea, para ser congruentes con, digamos, esa determinación por parte de la Secretaría de Salud, pues habría que sacar en el siguiente acuerdo de Semarnat, que como decía, previsiblemente será el último día inhábil declarado, que es el 29 de mayo, pues otro listado de trámites que sí ya se puedan recibir en la Secretaría y evitar que esto se siga ralentizando y bloqueando. Claro. Tenemos varios comentarios que van por la misma línea sobre el tema del impulso al instrumento de la mía electrónica. Raúl, si nos quieres platicar algo al respecto. Sí, creo que eso es muy importante. No ha habido una comprensión clara de esta administración por el instrumento de la mía electrónica. Y yo creo que es algo que también como academia deberíamos de presionar y proponer. Eh, Hasta casi diría, pongámonos de acuerdo para ver cuántas mías electrónicas podemos ingresar y hagamos la propuesta y presionemos a la autoridad, porque de otra manera no se va a subir al barco, ¿no? Creo que andan muy hechos bolas con otras cosas. Muy bien. Para Carlos del Razo, ¿cuál es su punto de vista respecto a la legalidad de la actuación del gobierno federal? ¿Qué le parece o qué consideración le merece la actuación del secretario de Semarnat y la actuación de la señora Nale? Bueno, dice aquí que por un lado le paga a su escuela, a su hija la escuela del TEC y por el otro le hace el juego al presidente con el tema de las energías renovables. Sí, bueno, ahí en ambos casos, tanto del secretario Toledo como de Nale, creo que no sé en realidad cuáles sean, o no queda claro ni siquiera cuáles sean sus convicciones personales, pero todo está orientado obviamente a un cambio de política, ¿no? Central. Y en el caso de la política energética, que también tiene mucho que ver con nuestra materia, con la transición energética y también con la reducción de emisiones contaminantes, pues en definitiva creo que más bien muchas cosas o muchos actos se han emitido a nombre del COVID, ¿no? O bajo ese enfoque o crisol. Y en realidad es solo pues ya seguir llevando a cabo las acciones que habían emprendido desde hace algunos meses, ¿no? A inicios del año pasado, pues suprimir esta separación legal de la CFE. En octubre del año pasado también permitirle a la CFE que se hiciera de los certificados de energías limpias de Laguna Verde y de las hidroeléctricas. En fin, o sea, solo la situación ha venido digamos, recrudecerse con la contingencia del COVID y bajo esa bandera, pues, emitir estos acuerdos que afortunadamente yo creo que los tribunales se han dado muestras de independencia, ¿no? Y se han otorgado, en el caso de los CELS, por ejemplo, sí se otorgó una suspensión para que no entrara en vigor ese acuerdo. Y en el caso también del acuerdo del SENACE, ya se suspendió para efectos de los proyectos que se ampararon. Entonces, yo creo que ahí de momento está nuestra esperanza, hacer valer nuestros derechos para impedir que el cambio de políticas atropelle derechos fundamentales. Y pues eso es lo que nos queda hacer de este lado como abogados, ¿no? También. Claro. También
para Carlos. Los ingresos de los trámites para los ingresos de los trámites se deberían establecer protocolos de seguridad muy claros y efectivos para evitar cualquier situación que aumente el riesgo de contagio. Bueno, creo que es más bien un comentario, pero si quieres comentar algo más. ¿Tú? Sí, no, correcto. De hecho, ya lo decía hace un momento, quizá tampoco se escuchó, pero es la línea de la directora jurídica, de la nueva directora jurídica de la SEA también. Y más bien van a observar el protocolo que establezca el gobierno de la Ciudad de México, tanto en fecha como en medidas. Muy bien. Pregunta a Jorge Ramón Durán, de Chiapas. ¿Las leyes generales ambientales y procedimientos administrativos deben reformarse para adaptarse con las nuevas acciones generadas por el COVID? Pues en principio yo diría que no, o sea, porque a final de cuentas estos acuerdos operan también bajo la lógica de lo previsto por ejemplo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues sí está previsto que bajo circunstancias de fuerza mayor, que ya se decretó desde marzo oficialmente, el 30 de marzo, la administración pública pueda suspender sus labores, ¿no? Ahora, es verdad, como ya apuntó Raúl y también un poco lo quise enfatizar al final, que pues los procedimientos se van a extender muchísimo con esto, ¿no? De por sí, entre los que se están rezagando más los que apenas se llevan a cuentagotas de manera oficial, vamos a tener un rezago impresionante y sí hay una, digamos, urgencia porque la economía pueda reactivarse una vez que estemos de nuevo retomando actividades. Entonces, más que reformar las leyes, creo que tenemos que ser ágiles en establecer protocolos que nos permitan seguir trabajando y desahogando los asuntos con mayor rapidez. En esa misma línea, pregunta Marta Mezquitín, entonces, ¿cuál es la conclusión en cuanto a los trámites? ¿No hay fecha de resolución? ¿Ya no son los 60 días hábiles? Exacto, o sea, sí, a ambas preguntas la respuesta sería que pues lo más cierto es la incertidumbre, ¿no? Y sí, o sea, no hay una fecha digamos, para que ya haya un acuerdo definitivo de la Semarnat, simplemente es lo esperable es el 29 de mayo tener uno nuevo, como dije, ojalá que ya se abran más trámites para que puedan avanzar otras cosas, pero no es seguro que pueda ser el último. Y en ese sentido, pues esto se puede alargar mucho más tiempo, ¿no? También en esa misma línea, Carlos, ¿qué certeza podemos dar a los clientes que tienen incertidumbre por los trámites que se gestionaron antes de la suspensión de plazos y que requerían una respuesta precisa para estas fechas? Entiendo el alcance de una suspensión, sin embargo, representa un reto hacer entender esto a los clientes. De Jessica. Sí, correcto. Y comparto, digamos, la preocupación porque, por ejemplo, cuando salió el último acuerdo, el 30 de abril, había clientes que decían, bueno, yo presenté la mía en febrero o en enero y ya se va a cumplir el plazo de resolución y dice que ahora estos trámites, por ejemplo, en expendio de gas natural vehicular ya se pueden retomar, ¿no? Entonces, lo que ellos querían que nosotros hiciéramos valer es que los plazos los días que estuvieron inhábiles en abril se computaran a favor del trámite, ¿no? De manera que ya pudiera expedirse la autorización de un momento a otro. La verdad es que no es así. O sea, prácticamente todo abril es inhábil, no, para esos efectos. Y solo para ese trámite, ya a partir del 30 de abril, podemos decir que se vuelven a computar, se reanudan los plazos iniciados con anterioridad, como apunta Jessica. Entonces, de nuevo, esto solo ocurre en los casos en que ya, como dije, se categorizó como aspectos críticos en materia ambiental, lo que ya se puede volver a resolver.
Pero consideren también que, aunque se haya dicho eso, pues los funcionarios van unos días sí y unos días no a las dependencias. Entonces, el plazo de respuesta es muy corto. Lo que se podría analizar quizá, porque entiendo que esto también es de tener inversiones, de tener proyectos, etcétera, es ver si de los que ya se han renovado plazos, pues se puede después promover un amparo por derecho de petición y tratar de agilizar una respuesta posteriormente, ¿no? Pero eso habría que analizarlo caso por caso, esa podría ser una salida. Muy bien, nos quedan 3 preguntas y ya estamos prácticamente sobre la hora, entonces vamos a darles una lectura muy rápida para intentar solventar todo lo preguntado y concluimos. Nos preguntan también para Carlos, que si se publicará algún otro acuerdo administrativo para ampliación de plazos, porque ya mayo ya prácticamente terminó. Sí, hoy todavía revisamos el sitio de CONAMER en la mañana. No había un proyecto. Entonces, seguramente harán lo que ha ocurrido en los otros 3 acuerdos, que es publicarlo prácticamente el día que vence, ¿no? El plazo. Entonces, para la siguiente semana probablemente ya se vea en CONAMER el proyecto y para el 29 de mayo salga la publicación. Y también, como ha sido costumbre de esta administración, pues se publica en la vespertina, ¿no? Entonces, hasta el último minuto ya se sabe si se vuelve a ampliar, seguramente ahí. Ernesto Ortega, de Saltillo, Coahuila. La red de ayuda o inventario de recursos técnicos puede llevarse a cabo a través del capítulo de la AMIA en cada estado y posteriormente publicarse en la plataforma de la AMIA para que todos podamos hacer uso de este. Bueno, en ese sentido hemos recibido varios comentarios de diferentes partes del país, todos mostrando mucha solidaridad respecto a fortalecer el gremio para ayudarnos entre todos, como proponía Raúl Arriaga. Entonces, en términos generales, agradecemos mucho estos comentarios y por supuesto que vamos a trabajar en las líneas que nos están compartiendo. Finalmente, dice aquí de Carlos Ordóñez, respecto a las autorizaciones de impacto ambiental cuya vigencia haya concluido y en el mes de abril o mayo y se requiera ingresar modificación posterior a la vuelta a la normalidad, ¿cómo se podría fundamentar el ingreso del estudio de modificación de tal forma que no se emita de manera negativa por aspectos relacionados con vigencias? En este sentido, ¿no sería más prudente que la autoridad emita el acuerdo para fundamentarlo? Bueno, claro. O sea, sería ideal que hubiera un poco más de claridad respecto de parte de la autoridad, pero no, más bien cada consultor esto sí lo tiene que tener muy presente y no son pocos los casos en que, dado el periodo que ya ha transcurrido y el que va a transcurrir, estamos ya hablando de más o menos finales de marzo hacia junio, todas las autorizaciones que hayan perdido su vigencia sí tienen que ya una vez que se reanuden las actividades de los trámites de gira, por ejemplo, presentar la solicitud de modificación para restablecer la vigencia. Al menos, incluso sé que hay proyectos que, digamos, que ya estaban a punto de acabar y por la contingencia también y por la procura de equipos, de materiales, la disrupción de ciertas cadenas, pues van a tomar mucho más tiempo en concluir. Entonces, tanto los que ya hayan concluido vigencia como los que estén en esta situación, una vez que se reanuden los trámites de gira, tienen que ya tener lista su solicitud para presentarla y eso es lo más recomendable. No aguardar a esa respuesta de la autoridad. Muchas gracias, Carlos. Bien, pues ya estamos sobre la hora, entonces vamos a ceder la palabra al licenciado Daniel Basurto para que concluya la sesión de membresía. Gracias, Carlos. Gracias, por sí, Carlos del Razo y mi querido Raúl Arriaga. Muchas gracias y nuevamente gracias a todos por estar y permanecer toda la hora y media. Yo tengo 2 puntos básicos, son 1 minuto y medio lo que tomaré, simplemente para decir
efectivamente es tiempo de fortalecer el gremio, es tiempo de generar una unión más fuerte, más solidaria, más seria en términos de la unión hace o sí que la fuerza y cómo podemos hacer que los diferentes capítulos puedan tener una actuación más dinámica, se sientan más parte de la academia y podamos tener una mayor actuación en términos de las acciones de decisión de gobierno. Esa es una. Dos, bueno, y también las propias. Dos, prevalece la gran nota de la incertidumbre que genera el gobierno. Todo lo que ha comentado Carlos del Razo me parece que está muy bien, muy claro, pero lo que es cierto de igual forma es que la incertidumbre es lo que prevalece en estos procesos del gobierno, porque si bien se hace la indicación de que son días inhábiles, pero eso no implica que no sean laborables, lo que significa que en algunas dependencias sí reciben vía estafeta y sí reciben vía otros medios la forma o la comunicación que se pueda tener. Yo creo que sí es caso a caso definir y precisar cuál deba ser la mejor estrategia y la mejor acción para que los tiempos no sean en contra del proyecto o de una autorización, llámese como se llame la dependencia con la que se tiene que involucrar. A fin de cuentas, está hecho con la suficiente, yo le llamo maña, jiribilla o la forma en como lo quieran llamar, para que en todo tiempo esté protegido el gobierno respecto de las acciones que se pudieran llevar a cabo. No dejen de estar dando seguimiento a las iniciativas. Mañana hay una comunicación con Blanca Jiménez, que es pública, respecto al programa hídrico. Me parece que es interesante, máxime, de todo lo que se está haciendo. Y yo digo, desde mi punto de vista, en forma muy lamentable, como las iniciativas de la Ley de Aguas. Y no hay que dejar suelto los cabos de comunicación institucional. No están acudiendo a las oficinas, salvo 1 o 2 días a la semana, pero de repente sí hay comunicación cibernética con los funcionarios de la Secretaría y de las demás dependencias. No me queda más que agradecer a toda la mesa directiva, a los que nos acompañaron hoy, Raúl y a Carlos Rábago, en su proceso de dirección, y desde luego nuevamente a toda la mesa directiva por su trabajo y por su apoyo en todas las actividades. Gracias a todos los que participaron. Buen día, manténganse con cuidado, con salud, y que todos estén bien. Nos estaremos viendo para la próxima. Gracias, buen día. Gracias. Y un pequeño anuncio rápido. Nos gustaría para conmemorar o para tener un recuerdo, digamos, de esta primera sesión a distancia, que pudieran prender sus cámaras un momento para tomar fotos de la reunión. Ajá, exactamente. Todo el mundo sale peinándose. Exacto. Ahí me tomaron por sorpresa. Van a tener que ser como 3 fotos, tenemos, ¿no? Porque tenemos varias páginas, entonces, Jenny, si nos puedes ayudar a que salgan de todas las páginas, por favor. Maricela, acércate a la cámara, por favor. Acércate, no te estás muy alejada, nada más se ve el techo, pero no se ve tu carita. Muy bien. ¿Me avisas, Jenny, porfa, cuando esté? ¿De qué te ríes, Jenny? No te siempre van a escuchamos, Jenny. tener que ser 3 fotos. Sí. No cabemos todos en una, pero 3, una Sí, son por 3. pantalla. Mira, muchas caras conocidas. Saludos a todos. ¡Ale! Estás muy serio, Sergio. Blanca, acá está abajo, ya la vi. Y como Pepita Gómez, en este espejito veo a la niña Blanca que está allí, a la niña Ale Rodríguez que está allí. ¿Listo?
Algunos creo que no pudieron iniciar la cámara, pero bueno, Sí, ¿verdad? al menos los nombres quedaron grabados. Mm. ¿Qué pasó, Jenny? ¿Sí o no? Levanta el dedito, no levantes el dedito, es que estás en mute. No le prende el micrófono. Acá. Ay, la otra niña Ale también ya la vi acá. Mm. Mi conciencia jurídica, Jessica. Ya está listo. Varios no salieron, hola a todos, pero la gran mayoría ya está. Gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos y estaremos en contacto por este medio más seguido. Hasta luego, que estén bien, con Gracias. salud, cuídense todos. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta Gracias luego. a todos, saludos. Lo mejor. Ahí.